Porque el deporte va más allá de la actividad física y envuelve una serie de factores muchas veces desconocidos. Llega Ecos del Deporte, un espacio para conocer esos detalles que solo los protagonistas lo pueden contar. Ecos del Deporte, bajo la conducción y dirección de Jorge Navarro Criollo. Ecos del Deporte. Bienvenidos. Ecos del Deporte. Ecos del Deporte. ¿Quieres divertir? Con el canto y con primor. Solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Amables oyentes de la radio de hoy en el deporte de siempre, Super K800, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, sí señor, como todos los fines de semana, en esta programación deportiva, Ecos del Deporte. No solamente estamos a través de la radio de hoy en el deporte de siempre, Super K800, sí. También estamos a través de la prensa 100.1 en FM. Y hoy vamos a conversar con uno de los invitados que sinceramente marcaron una época en el referato ecuatoriano. Tal vez, o me atrevo a manifestar, de que fueron uno de los árbitros que dieron ese gran salto para permitir que se abra el abanico de posibilidades para los jóvenes que venían marcando un espacio dentro del referato en las categorías menores, pero que ya tenían esa hambre de estar siempre en los principales cotejos del balompié ecuatoriano. Esa hambre que venía fortalecida con conocimientos, con capacidades, y que poco a poco fueron llegando a situaciones o a instancias decisivas en nuestro torneo nacional. Hoy nos acompaña aquí en Ecos del Deporte, a través de Super K800 y la prensa 100.1 en FM, el señor Pedro Senatore Ramos de Santis, árbitro de fútbol, y le digo árbitro porque siempre será árbitro. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por la amabilidad a los tiempos que tengo la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias por la gentileza. Usted es una persona muy ocupada y hoy vamos a tratar de conversar al máximo con usted. ¿Cómo le va? De igual manera, saludos para ti y para todos los radioescuchas, que obviamente son muchos y siempre apasionados por este tema del deporte, específicamente el fútbol. Y totalmente agradecido de estar de nuevo en un ambiente como este, que en realidad lo disfruto muchísimo. Pedro, dice mi abuela que hay que comenzar siempre desde el principio, pero solamente una pregunta para ya ir arrancando conforme tengo las interrogantes correspondientes. Cuando usted se enteraba de las designaciones para los siguientes partidos del campeonato ecuatoriano, usted escuchaba la radio. Ya no es como ahora que pasaban correos, mail, pasaban mensajes de WhatsApp. Usted escuchaba la radio y ahí se enteraba de qué partido le correspondía. Normalmente tenía el karma de que mi mamá era muy dada a estar escuchando los programas deportivos y siempre ella buscaba como fin, aunque no lo aceptaba, el hecho de saber dónde iba, y en base a eso se preocupaba muchísimo. Entonces era como un tema familiar y mis hermanos cuidaban mucho ese entorno. Y yo realmente a esas horas en que ya se reunía la comisión de arbitraje, por lo general estaba dando clases en la ESPOL y no tenía el acceso directo ni siquiera a la radio. Entonces me enteraba cuando llegaba a casa o cuando ya tomaba el auto para regresar a casa. Pero siempre tengo marcada ese recuerdo de que yo llegaba por ahí como, gracias a Dios todavía la tengo viva y la tengo viviendo conmigo. Ella siempre me decía, ay Pedro, ¿qué te tocó el clásico? Pero era una preocupación terrible. Y cómo es la conducta humana. Cuando tomé la decisión de irme a los 37 años, decía luego que extrañaba eso. ¿Su mamá ya no sigue escuchando radio? ¿O de sí, sí escucha. Programas deportivos. Ahora sí le gusta mucho el deporte, a pesar de su avanzada edad. Pedro, por su segundo nombre, deduzco, saco como conclusión, como valoración, que usted no es de Guayaquil. Soy de Guayaquil, soy nacido en Guayaquil, soy una mezcla media rara de cholo con italiano, porque hace muchos años llegó un migrante italiano a vivir directamente a Mocache, que es un pueblo que queda cerca de Quevedo, como unos 10 minutos, y toda mi familia por parte de madre es ahí. Entonces fue muy prolífica su creación de hijos en esa zona de mi bisabuelo, y creó una línea de ascendencia de los de Santi que es una sola rama. Ya, su abuelo entonces se llamaba Senatore. No, se llamaba Víctor.
Víctor. Lo de senadores me parece ser una anécdota también familiar, porque parecería ser que mi mamá, antes se podría hacer la inscripción yendo papá o mamá, sin necesidad de nada más. Entonces parece que mi mamá mandó a mi papá que me ponga Salvatore, y se confundió, dicen ellos, y me puso Senatore, y así me quedé. Y es más, tenía un tipo bullying en el colegio, en el Vicente Rocafuerte, y comencé a odiar el nombre y lo evitaba, pero sin ninguna opinión de por medio y ningún acuerdo, el periodismo deportivo comenzó a llamarme Senatore, y me terminé acostumbrando y ya luego se me pasó. Sabe que en este momento usted que menciona que formó parte de las aulas de ese glorioso colegio como el Vicente Rocafuerte, para mí siempre es una satisfacción tener la oportunidad de conversar con compañeros vicentinos. Le digo compañeros porque seremos compañeros de por vida. No sabía que usted había sido vicentino, pero ya vamos a tocar ese tema. Fui los 6 años. Su mamá es de Mocache. Sí. Usted es nacido acá en Guayaquil. Sí. ¿Y su papá? Guayaquileño. También guayaquileño. Sí. Bueno, Pedro Senatore Ramos, usted me decía que es de una familia numerosa. Sí, familia numerosa, como casi todas las familias antiguas, ¿no? Donde no había problemas de presiones como hay ahora de la globalización, los sobretiempos, el estrés, la falta de empleo. Entonces, dicen que antes no habían televisores tampoco. Sí, aunque no creo mucho en esa teoría, pero bueno, como cliché es bastante bueno. Sí, mira, tengo una familia de 6 hermanos, de los cuales somos 3 varones, 3 mujeres, y evidentemente sí es cierto también que de padre y madre soy el único varón. De padre y madre. Soy el único varón. O sea que hay 2 grupos. Sí. Grupo de papá, grupo de mamá y grupo de los 2. Sí, pero mis padres se separaron hace muchos años. Yo tenía 6 años de edad. Listo. Pedro, ustedes son 6 hermanos. De los 6, solamente usted se inclinó de pronto por alguna actividad deportiva. Sí, parecería ser que a pesar de tener el mismo vínculo familiar, mi actitud ante la vida ha sido de hacer muchas cosas. He sido muy multifacético. Y realmente de esas facetas la que menos estaba marcada en el destino para mí era la de ser árbitro. Hubo una persona que me persiguió, que me fustigó realmente para que me haga árbitro, porque me decía exactamente lo que pasó, y a pesar de que no está en la vida terrenal, siempre respetaré el hecho de que se cumplió lo que dijo y que no descansó hasta hacerme árbitro. ¿Quién fue? El ingeniero Elías Jacome Guerrero. Fue mi profesor también en la Facultad de Comunicación Social. Sí, él tiene la misma profesión de pregrado que yo, ambos somos ingenieros eléctricos, y lo conocí en la Politécnica cuando aún quedaba en Las Peñas, cuando él estaba haciendo una maestría en administración de empresas y yo todavía no era ingeniero eléctrico. Pedro, 6 hermanos, pero no todos vivieron juntos, la familia no permaneció junta. ¿Qué tan complicado fue superar de pronto este tipo de inconvenientes? Todo muy complicado porque vengo de una familia muy pobre. Tuve la suerte de estudiar en un colegio que en ese tiempo era un excelente colegio y lo aproveché. Pero al mismo tiempo, en paralelo, tuve un problema familiar muy grave porque a los 6 años que mis padres se divorcian, me llevan a vivir a Durán. Me sacan de Guayaquil y me llevan a vivir a Durán, en un entorno muy duro para mí como niño todavía, y ahí viví toda mi adolescencia. Porque en ese tiempo, recién inaugurado el puente de la Unidad Nacional, solamente existía el Durán Viejo y lo que queda a la izquierda, que era el San Borondón de Durán, que era la Primavera 1. No había nada más, todo el resto era monte. Es increíble cómo ha crecido. Disculpe, cuando usted tenía 6 años, sus padres se separaron. Sí, sí. ¿Y se fue a vivir con quién? Con mamá. Con su mamá. Y mis hermanos, a Durán. Y una tía, que es la que en realidad me crió porque mi mamá tenía que trabajar para mantenernos. Entonces tuve un entorno de adolescencia y niñez muy duro. Vi de todo. Tengo mucha calle y eso me ayudó mucho en el resto de mi vida, me ha venido ayudando. Pedro, ¿qué es de todo? Drogadicción, prostitución, delincuencia. Me refugié en el deporte y obviamente creo que una de las mejores decisiones de mi vida, quizás de las pocas, es que tuve la claridad para darme cuenta que lo único que me iba a sacar de ahí era el estudio, y así fue. Pedro, y debe haber sido muy complicado, ¿no? El hecho de vivir justamente bajo ese entorno, bajo los vicios, bajo los defectos de la sociedad. Y no caer. Claro, aparte de no caer, aparte que dedicarse a otra actividad que no es la que ellos realizan, seguramente hubo burlas, hubo chácharas, hubo de pronto hasta falta de respeto. Tengo muchos recuerdos de cuando empecé la experiencia traumatizante del prepolitécnico, que se llamaba en ese tiempo, que duraba solo 3 meses. Ahora hay muchas más formas de ingresar a la universidad, pero en ese tiempo no solo me quedaba esa. Y siempre estuve mentalizado en que esa era la universidad donde yo quería estudiar.
Fue muy duro porque se acercaban, me acuerdo tanto, a la reja de la casa. Yo estaba estudiando en el comedor y evidentemente es lo que tú decías, los muchachos llegaban, amigos, y me decían, vamos a la fiesta, que las chicas, que por acá, que deja esa tontería. Y no iba. Entonces tengo que aceptar también que el hecho de no formar parte de eso te hace saltarte cosas que tienes que vivir de tu juventud y tu niñez, y quizás no las viví. Pero era lo que me tocaba. Ahora, con mucho cariño, regreso siempre a la Primavera 1, doy vueltas por Durán, tengo amigos muy importantes en mi vida, por ejemplo, Marlon Ayoví, etcétera, que nos criamos juntos. Por dar un nombre de alguien que fue referente también en nuestra selección, en el fútbol. Y ese grupo de amigos que se me burlaban siguen ahí en la esquina. Comparto con ellos, obviamente. ¿Están todos o faltan algunos? Bueno, algunos se han ido a Guayaquil, han salido, otros ya no están vivos, por el mismo hecho de lo que te decía hace un momento, algunos estaban en las drogas. Pero bueno, trato de compartir, de conversar y estar ahí. ¿Sabe qué, Pedro? Escuchándolo, parte de mi vida yo también la pasé justamente así. Yo tuve una infancia, digamos que tranquila, pero que salió o quedó marcada justamente después de la separación de mis padres también, cuando yo tenía alrededor de 11, 12 años. Y fui a diferentes sectores y vaya de que a veces uno era más peligroso que el otro. Y cuando tenía 12 años me fui a vivir al sur, a la Floresta. Y con el paso del tiempo, amigos que se van perdiendo, que se van dedicando a actividades que no van enmarcadas en lo correcto. Y luego cuando uno hace una valoración o se encuentra de casualidad con algún amigo de infancia, se lo encuentra en la calle y le pregunta, ¿qué es Fulano? ¿Qué es el Sulat de Sultano Mengano? Ya no están, murieron, los mataron, se quitaron la vida, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar justamente por llevar ese camino equivocado. Pero ese es Pedro Ramos. Y los hermanos, sus hermanos también se dedicaban al estudio profundo, a refugiarse también en el deporte. Bueno, no todos. Lamentablemente, de los 6, 2 tomamos el camino del estudio. Mi hermano menor, si bien no quiso estudiar en la universidad, es una persona bastante sagaz, locuaz, le va bien en lo que hace, es vendedor, es comerciante. Y vive tranquilo, pero no quiso estudiar, y de mis 3 hermanas no quisieron estudiar. Universidad, sí, un vendedor tiene que ser avispado. Sí, ¿no? Es bastante pilas. Pedro, usted dijo también, yo vengo de una familia pobre. Sí. ¿Qué tan pobre? Bastante. Pasé bastantes dificultades. Tuve que trabajar desde muy pequeño. ¿Cuántos años? Y yo creo que alternando las vacaciones, cuando lograba hacer cualquier cosa, 13, 14 años. Hacía lo que sea. Me acuerdo tanto que me están viniendo cosas a la cabeza, ¿no? Que ya creo que había olvidado. Me acuerdo tanto que en la Ciudad de la Primavera, en una de las villas, había una distribuidora de pollos y cargaba las cubetas de pollo, cargaba las gallinas. 13 años. Sí, trabajé con una persona que luego tuvo un grave problema. Me iba a la bahía a trabajar en los puestos, con el Cholo Sotil, que tuvo un problema de asesinato y todo lo demás. Y yo era muy amigo de los familiares de Manabí y ellos me llevaban a trabajar ahí. Son las cosas que recuerdo, ¿no? Tuve muchas privaciones, pero créame que con el pasar del tiempo y la sabiduría que dan los años, creo que sin todo ese rigor en el que me crié no fuera la misma persona que soy y no hubiera logrado quizás las cosas que logré. Pedro, ¿usted creció entonces sin la figura paterna en su hogar? Sin la figura paterna, así es. Desde los 6 años que se separaron, ¿no lo vio más? Sí lo vi, lo he visto bastantes veces, igual compartí con él. Mi papá era una figura pública muy famosa, era un boxeador, campeón sudamericano de box, muy conocido aquí en Guayaquil en su época. Ahora ya tiene una edad avanzada y está viviendo en un pueblo que se llama Yaruquí, cerca del aeropuerto de Quito. Pero sí lo veo. ¿Cómo se llama su papá? Pedro Ramos Edwards. Pedro Ramos Edwards. Sí. No lo recuerdo como boxeador. Le voy a preguntar a mi papá porque él era muy amante a la fistiana. Y antes Guayaquil era más pequeño y en el polideportivo Huancavilca. Y la mayoría de los deportes estaban valorizados. Ahora estamos completamente futbolizados. Se han perdido muchos deportes. Pedro, estamos conversando con Pedro Senatore Ramos de Santis. Pedro, nos quedamos en el bloque pasado y usted me decía, bueno, crecí sin la figura paterna. Lo he visto, he tenido la oportunidad de conversar con él, siempre he compartido, he tenido la suerte de escuchar de pronto algún diálogo, una conversación de él, un consejo, ¿por qué no? Mi padre fue un boxeador que marcó una época también en su momento acá en el deporte ecuatoriano, pero
siempre queda esa sensación, Pedro, el hecho de no haber compartido con él mucho más tiempo. Siempre queda esa sensación de pronto en esos momentos complicados, difíciles, duros, que uno necesita la figura del padre, el no tenerla, vaya que lo va marcando uno como ser humano. Sí, para mí era doblemente complicado, porque si bien tenía un hermano mayor, generacionalmente nos habría una brecha grande, él 7 años mayor que yo. Entonces cuando llegamos a vivir allá yo tenía 6, él tenía 13, él andaba en otro baile. Entonces, bueno, me enseñé a tomar mis propias decisiones, me equivoqué muchas veces obviamente por el normal nivel de madurez de un niño o un adolescente. Pero luego me enfoqué en el deporte y en estudiar. Recuerdo con mucho, ahora como anecdotario, con amigos que nos encontramos, este famoso tema del bullying, que lo tienes que haber vivido también en el Vicente. Existía y era muy fuerte, o sea, recuerdo tanto que en el Vicente, quizás en los demás colegios en ese tiempo, si alguien te molestaba, te iba a molestar siempre mientras no tengas por lo menos un cruce físico. Claro. Y era increíble, como así te ganen en la pelea, tú pasabas a ser respetado solo por el hecho de haber peleado. Sí. Y esas eran las reglas que tenía el colegio. Entonces, de esa manera, una vez que ya busqué el deporte que me gustaba mucho, yo fui con mucho orgullo seleccionado de básquet del Vicente y jugué básquet profesionalmente, incluso por Liga Deportiva Estudiantil, porque era el vínculo que nos unía como club. ¿Sabe qué, Pedro? A mí me dijeron que usted era arquero. Sí, también. Bueno, sí, también me dediqué a hacer guardameta del arco. Eso me apasionaba mucho. Lo he practicado muchísimos años. Quizás ahora los últimos años no. Pero tenía las habilidades para eso, sí. Bueno. Era buen arquero. O de pronto, cuando recogía el balón ya estaba dentro del arco. No, era buen arquero. Usted era buen arquero. En muchísimos equipos. Pero se inclinó, inició con el básquet. Sí. Me apasioné por el básquet cuando era muy pequeño. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a practicar básquet? 10. 10 años. 11 años, sí. 10 años. Mire, usted comenzó a practicar 10 y a los 13 comenzó a trabajar. Sí. Quiere decir que combinaba esas todo. 3 actividades. La gente me decía que era un loco. Usted era polifuncional en esa época. Sabes que aprendí que el mundo está lleno de excusas. Cuando tú eres disciplinado y cumples con los horarios y tienes eso, disciplina, se pueden hacer muchas cosas. Pedro, le preguntaba, o por interno le hacía referencia, que usted estudió en escuela acá en Guayaquil o en Durán. En ambas. El primer y segundo grado de mi escuela 9 de octubre, que quedaba por el Polideportivo Huancavilca. Tercero y cuarto, como me llevan a Durán, ya no tenía quien me lleve a Guayaquil. Tuve que estudiar en una escuela que quedaba junto a la cancha, ahí mismo en la primera 1. Y quinto y sexto regresé a mi escuela en Guayaquil y de ahí salí. ¿Bueno o más o menos como estudiante? No, siempre he sido buen estudiante. Buen estudiante. ¿Siempre fue abanderado de su escuela? Fui a escolta de la bandera nacional del Vicente Rocafuerte, y por ahí hubo una leyenda urbana porque sucede que yo era físico matemático y el abanderado fue el hijo de Antonio Gagliardo, que era filosófico social. Antonio Gagliardo, que después fue profesor del Vicente, fue mi profesor. Se tejieron muchas cosas en base a esa, porque yo era reconocido como el mejor estudiante del colegio. ¿Sabe qué, Pedro? Mire, si comenzamos a hablar del Vicente, yo me voy de largo. Aquí estuvo la semana, hace 15 días estuvo el profesor Frank Granja, actual rector del colegio Vicente Rocafuerte. Sí. Compañero de mi hermano mayor, que también fue Vicente. Mire, con él tuve la oportunidad de encontrarme hace como unos 3 meses, un poquito menos, en lo que fue el develamiento del busto, del monumento del ex rector también del Vicente, el profesor Teo Constante. Claro, mi profesor de dibujo. Claro, estuve, y cuando yo salí al Vicente, él fue mi rector. Y creo que para mí era una obligación estar presente en este acto tan significativo para la familia. Me invitó el hijo, que fue en su momento parte del equipo de trabajo de directivos de Barcelona Sporting Club, don David Constante. En fin, bueno, repito, cuando hablo del Vicente a lo mejor nos fuimos de largo. Pero Pedro, ¿cómo llega usted al Vicente Rocafuerte? Hay una anécdota ahí porque mi padrino era comandante de la Fuerza Naval, le ofrece a mi mamá darme una beca en el Liceo Naval. Mi mamá no acepta, o a la final me dice que no, y me comienza a buscar matrícula en un colegio nacional, porque ya en ese tiempo, si uno fallaba, había que devolver la garantía y todos los demás gastos incurridos. Así que de pronto mi destino hubiera sido ser militar, y yo peleaba con ella, le decía: ese colegio feo, no quiero ir, colegio nacional, si tengo la oportunidad de ir acá. Y luego
como es la vida, o sea, el Vicente realmente a uno lo marca, ¿no? Como persona. A uno lo atrapa también. Claro. Yo soy de ese mismo, o fui de ese mismo pensamiento. Decía, no, yo estudié en el Domingo Comín, un colegio salesiano, un colegio particular, donde se respetaban las cosas de los demás, y cambiarse al Vicente Rocafuerte como que es impactante. Uh-huh. Estudié el ciclo diversificado porque no había, en el colegio Domingo Comín, donde estudié el básico, no había diversificado. Y llega el Vicente, y uno se enamora. Yo me enamoré del Vicente Rocafuerte desde que llegué. Cuando vi dar trampolines en el momento que uno entra en la sala de... De frente a la puerta Sí. estaba el gimnasia olímpica, judo, todo. Entonces Increíble. uno y ahí se sorprende. Uno piensa que son verdaderos acróbatas los que están en ese momento entrenando, y ya se atrapa. Va a la derecha, cancha. Va a la izquierda, cancha. Sigue avanzando la cancha de fútbol, la cancha de handball, la cancha de básquet, el coliseo. Y para las personas que de alguna u otra forma nos gusta el deporte, eso nos cautiva. Pedro, usted fue de escolta del abanderado. Sí. Quiere decir de que su carrera ascendente en cuanto a los estudios nunca paró. Siempre estuvo ahí al tope de los conocimientos Es más, máximos. te cuento que tengo 51 años y estoy haciendo un sacrificio muy fuerte. Estoy viajando dos veces al mes a Perú a hacer mi doctorado en matemática. ¿Y usted está estudiando en esta universidad que queda en Piura? Yo estoy más atrás, estoy en la Universidad de Tumbes. En Tumbes. Sí. Esta es la universidad de... Vaya, hay un equipo también que se llama, un equipo peruano, no recuerdo, pero ¿cómo se llama la universidad? César Vallejo. César no, Vallejo. eso es más arriba. Sí. Es por Chiclayo. Sí, César Más Vallejo. Esa es una universidad de las que he escuchado. Es un sacrificio grande, pero como usted Fuerte. lo dice. Conozco algunos amigos que hacen lo mismo. Pero bueno, yo he estado acostumbrado a hacer muchas cosas a la vez y tengo mucha energía para eso y me siento bien todavía. ¿En qué momento nace la relación con el profe Elías Jacome? Somos de la misma profesión de grado, somos ingenieros eléctricos ambos. Nosotros en la SPOL, en Las Peñas, teníamos una cancha que era un ícono para nosotros, que se llama La Bombonera, una cancha de indoor, donde hacíamos nuestros campeonatos de Metropolitécnico. Esa generación del Vicente que entra a la universidad de chicos de 16, a lo sumo, por ahí uno que otro, 17 años, muy brillante en cuanto a estudio, tenían una habilidad muy buena también para la pelota. Y formamos un equipo que se llamaba Bavaria. Y nos dimos el gusto de ganar el Metropolitécnico venciendo a equipos de gente que estaba por salir de 23, 22 años. Y eso causó una conmoción en la Politécnica. Y él se acercaba a ver los partidos. Y también los días sábados que él tenía clases se ponía a ver cuando hacíamos pichangas y siempre dicen, pítate el partido. Y una vez me puse a pitar yo el partido y él estaba mirando. Y como él tenía esa visión, porque ahí todavía era árbitro, y evidentemente me parece que la tiene. Pero la Pedro, tenía. disculpe, ¿nunca tuvo un contacto preliminar con él? Antes de eso no. Simplemente él los veía, los terminó la chequeaba. pichanga, la Ya. joda, y se acercó, se presentó. Y yo lo reconocí inmediatamente porque si bien no practicaba deporte constantemente en cuanto al fútbol, a más que el arco y jugar básquet, Elías era muy famoso. Entonces, bueno, contento de conocerlo. Y en ese tiempo el problema que él tenía ante mi negativa de ser árbitro, de hacer el curso, era que los cursos no eran como ahora muy seguidos, se hacían cada 4, cada 5, cada 6 años. Entonces la primera vez yo fui rotundamente, me hice amigo de él, pero yo le dije que no, porque no me gustaba, no me llamaba la atención, estaba en otro baile yo. ¿Pero qué cree que lo cautivó de su conducción en la cancha al ingeniero Jacome? Pienso que el haber vivido esto con él me parece que le da vida al concepto de que los Boy Scouts sí existen. O sea, que la gente que tiene capacidades para ver en otro esas habilidades. Porque realmente ser un árbitro de élite implica tener muchísimas capacidades o irlas desarrollando en el camino. Porque tipos de árbitros hay muchos. Entonces, él debió haber tenido ese don para reconocer eso, ¿no? ¿Ya? ¿Y usted, por ejemplo, era enérgico o simplemente era con los muchachos, está con la gallada y dirige el partido? Molestando, sí. Molestando, Entonces, nada más. Corría bien la cancha. Cuando él no sabía lo que estaba haciendo realmente, ni sabía que le estaba mirando eso de mí. Pero cuando él insistía en que, mira, te va a pasar esto, mira, tú tienes esto, mira, hazlo, te va a ir muy bien, tú vas a ser el primer árbitro FIFA en cualquier curso que hagas. O sea, pero era mucha promesa para algo que yo no veía en ese momento, ¿no? Como cuando le hablas a un joven. Sí. Entonces, a la final, después de 5 o 6 años, decidí aceptar. Él insistía con la ¿De carpeta. 5 o 6 años? Claro, mira, yo entré tarde al arbitraje. Yo entré de 24 años. Cuando Elías Jacome lo vio, seguramente usted tenía 20, 21. Por ahí, claro. Ya. Entonces, yo estaba por graduarme. Y
y a la final él ganó. Y yo metí la carpeta. Hice el curso y créeme que se cumplió todo lo que él dijo. Mi carrera fue súper meteórica. El italiano, Pedro Senatore, ¿no? Sí, yo tengo esa ascendencia. Listo. Pedro, lo convence, lo seduce ante tanta insistencia. ¿Cuál fue la que usted en ese momento veía ser una de las promesas que de pronto lo terminaron de convencer para que acepte el realizar el curso de arbitraje de parte del ingeniero Jácome? Había llamadas también de amigos que también se metieron en el curso, que los conocía medianamente. Entonces eso me motivó a meterme en ese entorno. Y una cosa que me frenaba mucho era el tiempo. Yo en ese tiempo, ya cuando acepté, era jefe de mantenimiento en una papelera en Babahoyo. Y salía de mi casa muy temprano, vivía en Durán todavía en ese tiempo. Salía a la papelera, regresaba y tenía que salir volando de Babahoyo a las 5 para llegar al entrenamiento de la tarde, 6:15. O si no, pedir permiso en la mañana, entrenar a las 6:30 de la mañana y de ahí viajar a Babahoyo. Súper pesado, porque eran clases teóricas y preparación física. Entonces no era fácil. Pedro, y el curso nuestro duró mucho tiempo, duró más de un año. Pero aparte de que lo convence Elías Jácome, usted también se convence porque va una gallada, pues no va solo. Sí, algunos amigos, y te cuento que hice el curso, nos graduamos, di las pruebas físicas, las pruebas académicas, y había veces que yo faltaba al entrenamiento porque no llegaba. Y en cada entrenamiento, ya cuando estás escalafonado, te escalafonan en 4ª categoría, tú tienes que registrar tu firma después de cada entrenamiento, con eso te designaban. A veces no firmaba o faltaba y a mí no me hacía apuro porque donde me mandaban a pitar era al Guasmo, a los sub-14, sub-15. Yo no pude darme el gusto de evadir esa conscripción que le hacen a los árbitros, mandándolos a ese complejo a pitar ese tipo de partidos. Entonces a veces no podía, pero al final yo iba a dar mis pruebas físicas. El hecho de haber sido deportista creo que me ayudaba mucho. Siempre mi condición física fue excelente y pasaba sin problema, y al final del año ese cupo, esos 2 cupos que había a nivel nacional, yo era uno de esos que ascendían. De toda esa gallada, ese grupo de compañeros, de amigos que comenzaron en la formación académica como árbitros, ¿todos finalizaron, todos llegaron o por ahí solamente fue Pedro Ramos? Muy pocos llegan a primera categoría y a FIFA casi ninguno. ¿Cómo quiénes llegaron a primera? Hidalgo, Daniel Salazar, Daniel Espinosa. Miguel Hidalgo. Sí, el vigilante. El hijo de Daniel Espinosa, el cachetón, sí, Daniel mismo. El papá que le decían Pierre El de Pavo. Vince, Daniel Salazar, que todavía está. Sí. Ahora ya se lesiona bastante, ya le cayeron los años. Sí, pero es muy alegre sí, Daniel. Sí. Buen amigo. No sé, somos pocos, se gradúan muchos. Sí. En el camino la ley natural te va sacando, te vas decepcionando. Las opciones de subir son muy, muy, muy pocas. Y a FIFA peor, ¿no? Cuando lo escuchaba que usted decía, bueno, todo lo que dijo Elías Jácome, todas las promesas que me hizo, todas se cumplieron. Y usted comenzó a ver así, subió como la espuma. Sí. A pesar de que no tenía tiempo para llegar a los entrenamientos por su trabajo, por sus múltiples ocupaciones, comenzó a pitar los partidos de la 14 allá en Fertiza. Sí. Pero fue quemando esas etapas. Todas. Tiene que haber sido muy buen árbitro para que lo vean desde esa categoría. A ver, y vaya lo que pasa es que era tan complicado antes porque ahora hay 4ª, 2ª, 3ª y 1ª, ¿no? Antes había 4ª, 3ª, 2ª B, 2ª A, 1ª B y 1ª A. Y tenías que quemarlas todas. Entonces comenzó a crearse esa oportunidad para mí porque en base a mis condiciones yo pasé de 4ª a 3ª al año siguiente y de 3ª pasé a 2ª A. Y cuando la gente preguntaba por qué, a veces quizás por envidia o alguna otra cosa, los directivos contestaban que yo no tenía que pasar por 2ª B porque yo jamás iba a ser asistente. Y de así mismo de 2ª B pasé a 1ª A, no pasé por 1ª B. Quiere decir, Pedro, que usted quemó esas etapas en 2 años, por lo que para otros árbitros les costaba ¿cuánto? 4. 4 años. Y 4 subiendo todos los años. Entonces yo pasé de 4ª a 3ª, de 3ª a 2ª y de 2ª a 1ª directamente. ¿En cuántos años llegó a 1ª? En 4. En 4 años. Eso 4ª, 3ª, 2ª, 1ª. Eso es una carrera, pero muy, muy ascendente. No sé quién lo haya logrado, pero debe ser muy difícil. Ahora hay que tomar decisiones, ¿no? También comenzó a impactar en mi vida, porque en el momento que llegué a 1ª categoría, ya se me hacía difícil mantener mi relación de dependencia con una empresa, como empleado. ¿Terminó la relación con la papelera? Claro, tuve que terminar mi relación laboral y
gracias a Dios siempre acuné el tema de la docencia, que lo hacía al principio hasta por hobby, porque me encanta, es mi vocación real en cuanto a la parte laboral, más allá de mi profesión como ingeniero eléctrico. Y ahí encontré que realmente lo único que podía combinar conmigo era la docencia, porque en la docencia yo sí podía decirle a un colega, reemplázame hoy, lo cual en una empresa pública Claro. o peor privada es imposible. Y así tomé la decisión. Lo complicado, lo único que no se cumplió de lo de Elías es que no sé realmente a dónde hubiera llegado si no hubiera tenido la circunstancia de que el día que subí a primera categoría ganó Chiriboga. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Cuello o Rollero o Cuello hubiera seguido en FIFA? Hubiera tenido oportunidades hermosísimas, porque lamentablemente toda mi trayectoria profesional fue con Chiriboga. ¿Usted cree que Chiriboga le cerró puertas? No creo que Chiriboga directamente. Creo que el entorno hay dos factores importantísimos a sostener ahí. Mi actitud siempre, frontal. Yo soy muy poco político, soy muy frontal. Y yo realmente entendí que para los dirigentes de la federación era un personaje políticamente incorrecto, porque nunca me quedé callado. Ahora tiene su base normal. Yo no tenía por qué agacharle la cabeza a nadie ni dejarme de nadie, porque yo antes de ser árbitro fui profesional. Entonces yo sabía que me podían hacer daño de alguna manera, pero lo que tenía en la cabeza, que lo adquirí por mi esfuerzo y mis conocimientos, nadie me lo puede quitar y nadie me lo ha podido quitar nunca, porque forma parte de mi naturaleza. Y por eso yo creo que siempre no fui un personaje políticamente correcto para ellos. Pedro, usted dice, de pronto no Chiriboga directamente, pero sí el entorno. ¿Quiénes? Es que para mí era muy complicado. Lo que yo hice fue bastante atrevido. Yo llegué a un grupo de FIFA donde había 7 personas que prácticamente tenían un nombre muy marcado en el fútbol ecuatoriano. Byron Moreno, Roger Zambrano, Mauricio Reynoso, Alfredo Roda, y entró de pronto Pedro Ramos ahí y me fue súper bien. ¿Cree que los árbitros... No creo que los árbitros, creo que el hecho del marcado y nefasto regionalismo que hay en el país afectó bastante. Pero y los árbitros top, los FIFA, lo miraban por encima del hombro. ¿Usted cree que también de pronto por ahí hubo algún todos me roce? trataban bien. Pienso que algunos eran hipócritas, otros no. Pero a la larga yo hice lo mío. No tuve problema con eso, seguí adelante. ¿Usted tiene amigos árbitros? Es complicada esa pregunta, creo que no. Tengo quizás bastante amistad, o somos muy conocidos, por ejemplo, con Daniel Espinosa, que es mi compadre, Daniel Salazar. De ahí... Mire que son árbitros que arrancaron ustedes, ¿no? Comparto, los respeto. De pronto a veces sé algo de ellos, pero no tengo realmente relación. Usted me dijo... Yo dejé atrás el arbitraje casi completamente. Usted me dijo Byron Moreno, Ajá. Roger Zambrano, Sí. me dijo Rodas, Alfredo Carpio, Rodas, Reynoso. Alcancé a hacerle cuarto árbitro hasta Orellana. Ya, Orellana. De esos árbitros caché del top, Ajá. porque uno los ve siempre pitando partidos internacionales, más que todos ustedes como árbitros. ¿Nunca tuvo alguna respuesta, un acto de solidaridad, de pronto alguna asesoría, algún tipo de respaldo, aunque sea moral, de ese grupo de árbitros? Quizás porque lo conocí a Roger Zambrano mucho antes de ser árbitro, por otro tipo de situaciones personales, quizás de pronto por ahí, pero luego la situación cambió mucho cuando él se hizo dirigente de la comisión, tomó otra actitud conmigo. ¿Qué tipo de actitud? Yo sentí realmente que cuando ya salió el doctor Machado e ingresó esta generación nueva en la comisión, técnicamente comandada por Roger Zambrano, y en la parte dirigencial por un nefasto personaje de Quito que no me acuerdo ni el nombre. Yo creo que la actitud era buscarme la mínima para que yo me hostigue y me vaya. ¿Usted sintió eso? Que lo estuvo hostigando? Estoy convencido porque muchas... No creo que directamente Roger, quizás él se dejó ya también llevar por el sistema. Pero no reprocho nada en realidad, o sea, es lo que me tocó vivir, lo disfruté. Tuve la valentía de irme cuando creí que debía irme. Ya había hecho todos los torneos de América, había cumplido mi meta. A mí me tocaba el Mundial de Alemania. Lamentablemente con otro árbitro sucedió en el anterior Mundial algo que yo sabía. No hay que ser tan inteligente para darse cuenta que en muchos años no iba a haber árbitro ecuatoriano en un Mundial, aún clasificando el equipo como fue. Me pidieron que me quede para el Mundial de Sudáfrica.
Mi decisión jamás cambió, nunca retiré la renuncia. Y fue súper acertado porque jamás clasificamos al Mundial de Sudáfrica. Para el siguiente año, para el siguiente Mundial ya hubiera tenido 46. Más bien la vida me abrió la puerta de una cosa que me ayudó muchísimo, que fue que al año de retirarme con 37 años me contrata una multinacional alemana llamada Siemens. Trabajo aquí 2 años y medio como su gerente de servicios y a los 2 años y medio me mandaron afuera a Chile a vivir 4 años y a trabajar. Y eso fue un impulso económico y social para mí tremendo. Pedro, cuando usted dice, todos sabemos lo que pasó por el arbitraje ecuatoriano que no iba a haber por algún tiempo árbitro en Mundial, ¿usted se refiere a lo de Byron? Sí, me refiero a eso. Realmente yo no soy quien para criticar ni las actitudes personales ni deportivas de él, pero tuvo un daño colateral muy fuerte para el arbitraje. Se lo he preguntado a muchos árbitros y algunos me dicen sí y otros me dicen no, que de pronto eso no afecta, pero creo que sí afecta. Sí afectó al arbitraje, al deporte ecuatoriano. Totalmente. El daño colateral y directo a personas como yo, por ejemplo, fue muy fuerte. Entonces... Por ejemplo, ¿usted en qué sintió ese tipo de afectación? En que se perdía algo para lo que yo creo que tenía capacidad y estaba destinado, que era dirigir un mundial, y con eso me retiraba tranquilo. Le cerró puertas al arbitraje ecuatoriano en el mundo. Sí, yo creo que nadie hace las cosas quizás a propósito, nadie se equivoca a propósito, pero yo siempre lo he estimado mucho a él. Y creo que cometió errores como todo ser humano. Lamentablemente algunos los repitió y no salió rápidamente de eso, pero espero que esté bien. Sí. ¿Cuál es la relación con Roger Zambrano en este momento? Ninguna. Ninguna. Si lo ve, lo saluda. Por caballerosidad. Solo por caballerosidad. Usted es tajante en sus determinaciones. Tienen que haber sido las diferencias tan marcadas de pronto. Sí, yo creo que cuando intenta quitarte una escarapela FIFA porque pitas un partido en Riobamba y no usas el pasaje de regreso. Cuando yo viví, y lo sabían los que lo saben muy bien los que están tomando decisión, porque quienes estaban tomando decisión también lo hicieron, de que se le decía al árbitro, bueno, devuelve el dinero, explica la razón por la cual no lo usaste, pero a mí no, me quitaron la escarapela simplemente. Ni siquiera para que presente sus excusas. Y ni siquiera me llamaron. Y mandaron al centro de alto rendimiento a dar la prueba física a otra persona. En ese tiempo me acuerdo, él no tiene nada que ver, pues es Pinel. Él lo llamaron y él cumplió. Entonces entendí que estaba de más en el arbitraje. Porque lo único que escuché decir fue, pero bueno, luego vas a regresar. Pero créame que con todo lo que había hecho, con todo lo que había logrado, después del respeto que me había ganado de ustedes, de la sociedad, de los jugadores, que no es fácil, volver a dirigir con un cóndor solo por eso. Pienso que fui maltratado realmente en ese sentido. Pedro, en el bloque pasado usted dijo, si no hubiese de pronto llegado Chiriboga y a lo mejor se hubiese ganado Cuello o Rollero, cualquier otro, la situación hubiese cambiado de pronto en la carrera profesional de Pedro Ramos. Usted tuvo, no sé si discusión, distanciamiento, alguna diferencia de criterios, pero fuertes con Chiriboga. No, jamás. Es más, yo no era ni siquiera presidente de los árbitros y cuando había problemas se reuniera conmigo y trataba de explicarle, hacerle ver lo mal que vive el árbitro realmente. Sí te has dado cuenta que no es que tenga nada contra Muentes. Fue mi compañero, él nunca llegó a ser árbitro de élite ni de primera categoría, pero está bien, hace una labor que le ha gustado y se ha quedado ahí, tiene el respaldo de los compañeros y eso está bien. Pero yo insisto en que si las peleas siguen siempre centradas en el dinero, jamás lograrán nada, porque no es lo único que le afecta al árbitro. Oye, el árbitro no tiene ni dónde entrenar, pues siempre fuimos unos judíos errantes, que préstenos a la cancha de la Universidad en Feder, que ahora por lo menos, es que no sé ni dónde entrenarían si no hubiera Parque Samanes. Hay otras cosas. ¿Usted cree que la actual dirigencia encabezada por Muentes más se dedica justamente en eso, en la parte económica? Yo no diría que más se dedican a eso, quizás se dedican a muchas cosas. Lo que tienen que desenfocar es el hecho de que el target no solamente es pelear siempre por la plata, que hay muchas otras cosas que debe reunir el entorno de un árbitro para su normal actividad y no existen, a pesar del tiempo que va pasando. Ya, entre Intriago y Muentes, usted ha visto el accionar de ambos, aunque sea a la distancia, pero ha tenido referencias y los árbitros se conocen, se conversan, de pronto le llega algún comentario a sus oídos. De pronto, ¿quién cree que está o hizo un mejor papel? En la interioridad no lo sé, pero lo que sí sé es que tienen estilos muy parecidos.
Sí. Toman enseguida la decisión. Se tiran a la piscina y luego preguntan si había agua. Y usted, de los que ha escuchado... En la política no se puede ser así. Y de los que ha escuchado de pronto, ¿quién nos seduce más con el discurso? Ninguno de los dos. Lo pensó mucho, Pedro. Es que es difícil a una persona como yo simplemente ubicarla o desubicarla con palabras. O sea, siempre lo que mandan son los hechos. Usted fue presidente del gremio arbitral. Muy poco tiempo. En el momento que tuvo problemas Vallejo, pero realmente era una cosa que no me gustaba. Sino que la gente lo buscaba a uno, quizás por el liderato que tenía natural, por el hecho de estar como estaba, y también por mi forma de ser, ¿no? Pero ayudaba en lo que podía. ¿Sintió el respaldo de los árbitros en ese momento? ¿Cuándo? Cuando usted fue presidente, en el poco tiempo que... Sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. Solamente que los problemas que existen son muchos para el arbitraje. Pedro, ¿recuerda usted cuál fue su primer partido en el campeonato ecuatoriano? El primer partido de la A. Delfín Nacional. Delfín Nacional. ¿En Manta o en Manta? En Manta. Sí. Bueno, debuta, pero no debuta en la altura. En la altura es complicado, pero debuta en Manta. Una tierra agradable, bonita, simpática. Es un puerto en la costa ecuatoriana. ¿Cómo le fue? Bien porque supe escuchar a un jugador al cual le tengo mucho respeto, no lo veo hace mucho tiempo, pero eso marcó un camino también. Estaba dando lo mejor de mí, entendí en ese momento por qué se ahogan a las 11:30 en Manta con tremendo sol y ambiente salino la gente de la sierra. Comencé a vivir eso de ahí, el hervor de la cancha, la temperatura alta. Y recordaba mucho que estaba dando lo mejor de mí, pero sin embargo siempre pesa el hecho de que la calidad de jugadores que haya, si son muy experimentados y muy picarones, como se dice, tampoco te colaboran mucho porque no te conocen. Entonces tratan de sacarte ventaja. Pero yo estaba tan metido en lo mío que sabía que se me estaba yendo un poquito la situación. Entonces en un tiro libre, Gavica jugaba en el Delfín en ese año. Se agacha a la pelota y me hace una señal para que me acerque. Yo me agacho como revisando la posición del balón o algo parecido. Y me dice, profe, bote a uno de cada lado. Y va a ver que se le arregla. Usted es bueno, me dice, pero bote a uno de cada lado. Eso le dijo Gavica. Sí. Y entonces yo rápidamente entendí cómo una persona, por ayudar a un desconocido, en el cual ve algo de capacidad o siente afinidad por mí sin ser amigos, sin conocernos, pone en prejuicio a su equipo y al otro, dando una paridad para darme una salida a mí. Lo cual lo considero loable, porque otro hubiera dicho vote a uno del Nacional y no me vote ninguno de mí. Pero, ¿y usted cómo tomó en ese momento? A mí se me hubiera nublado el cerebro que en el momento que me agacho me dice eso una persona que estoy dirigiendo. Bueno, ahí se van diferenciando los árbitros. Pienso que es una cosa para... ¿Cómo reaccionó ahí? Lo tomé con normalidad, me golpeó por dentro, obviamente. Entonces, se dio la oportunidad... una persona que ya no está con nosotros, creo que Batallas, que creo que falleció en Manta mismo. Sí, joven Batallas. Que jugó en Melé. Sí. Entonces él tuvo una discusión muy fuerte y se golpeó, se empujó se insultaron con el jugador, ahora es empresario, era un coloradito que jugó en la selección, delantero del Nacional. Diego Herrera, sí. Dijo, este es el momento, roja para los dos. Y esa es una cuestión vital en el arbitraje, aprovechar la mínima oportunidad que se presente para poner la vara. Y de ahí todo fue bien. Disculpe, Pedro, ¿qué le dijo usted al final a Gavica? No tuve tiempo de conversar con él. Le cayeron los aficionados y le pidieron la camiseta y se fue. De ahí nos hemos encontrado un par de veces, pero es una anécdota. Pero eso lo marcó usted como profesional, pues, Pedro. Sí, esa y muchas otras cosas más, momentos difíciles. Tuve un gran problema en Puerto Viejo, cuando era desconocido. Todo eso me fue abriendo camino y dándome la oportunidad de seguir. El jugador es insultar mucho en la cancha. De diferentes, el árbitro tiene que censar el tipo de insulto. ¿A usted lo insultaron alguna vez un jugador? Me insultaban después de que yo había sacado una tarjeta roja, por ejemplo. Ya, antes no. No, jamás. ¿Y usted era de insultar de pronto a los jugadores? Yo podría decir que ese es casi un mito en el fútbol. No te podría decir que hay árbitros que no lo hayan hecho. Ahora, el tema es que del famoso código que se habla en el sur del continente, se podría decir que existe. ¿De acuerdo? Lamentablemente creo que el código siempre lo rompe el futbolista y no el árbitro.
Ya, pero en la mayoría de las veces. A usted se le salió una grosería. Es que depende. Por ejemplo, si cuando tú ya tienes mucha cancha, y me pasaba a mí que era de muy poco sacar tarjetas, que cuando la sacaba era o una roja o una amarilla, 2 amarillas, yo no sacaba muchas tarjetas. Pero eso me lo fue dando el respeto que me iba ganando y mi mismo avance en mis capacidades, y que las ponía en práctica. Pero depende. Por ejemplo, si yo te digo con el fin de que ya te hablé, viene la amonestación verbal, la amarilla, la roja, y cuando uno tiene mucha cancha, ya mucha experiencia, hace un parámetro entre la amonestación verbal y la amarilla y no saca todavía la amarilla. E insistes una vez más y tampoco te toman en cuenta. Entonces lo cuidas más y lo proteges. Mira, por protegerlo, le dices, por ejemplo, carajo, dedícate a jugar. Si eso es un insulto, insulté a un jugador. Pero ellos salen, se sienten afectados y van donde el dirigente y le dicen, es que el árbitro me insultó. El dirigente debía preguntarle qué te dijo, así como nos obligaban a nosotros a poner en el informe, para ver si se le dice, te dijo carajo, dedícate a jugar, ¿qué le iba a decir el dirigente? Capaz que le iba a decir, oye, pero eso no es insulto, pues, hermano. Pedro, en base a eso, y me salto a otra pregunta porque la tecnología ya entró con fuerza en todas las actividades del ser humano, pero ¿usted cree que debería el árbitro utilizar una cámara para ir guardando todas las acciones que queden archivadas en una memoria de todo lo que sucede en el terreno de juego? Creo que no. Mira. Ya usted está protegiendo a los árbitros ahí porque de pronto sí hay árbitros que insultan. Pero es que no estoy seguro de que haya realmente insultos de los árbitros. Por ejemplo, que yo sí insulté una vez porque no me quedaba de otra. O sea, agoté todas las opciones y ya era una situación que se degeneró. ¿A un jugador? A varios, porque me rodearon e intentaron agredirme. Fue un partido de una cuadrangular amistoso en Guayaquil en el modelo Peñarol-Barcelona cuando expulsé a Chilaver. Entonces, esa es una anécdota muy fuerte, pero era una situación descontrolada, totalmente, que la logré controlar en base a mi experiencia y que me dejó muy preocupado ese partido porque estábamos a las puertas de mi Copa América. Pero lo pude manejar. Pero yo digo, si eso me hubiera pasado unos 4 o 5 años antes, ¿qué hubieran hecho de mí estos uruguayos? Pedro, ¿usted recuerda el primer partido internacional? Sí, fue en Cali. América de Cali contra un equipo uruguayo. Creo que fue Peñarol. El peor partido de su vida, Pedro. El partido que lo puedo considerar peor porque tuve una carrera bastante limpia. Jamás tuve ni siquiera una regular. Y ahí estaba el tema. O sea, a mí en calificaciones académicas, de inspectores y pruebas, nunca me iban a cobrar. Jamás. Porque podría decir que me equivoqué como todo el mundo, pero me equivocaba menos quizás. No es muy agradable recordar mi último clásico del Astillero. Y miren, no fue por una situación mía, fue por el entorno. Pero podría decir que fue el peor partido por lo que se vivió. Pero así de un peor partido, porque me haya equivocado y esté 3 días sin poder dormir, gracias a Dios no lo tuve. Pedro, ¿cuántos clásicos dirigió? 12. 12. Mantengo el récord todavía a pesar de haberme retirado hace 13 años, 14 años. Pedro, ¿usted es hincha de qué equipo? Yo siempre fui, antes de la locura de tomar esta decisión de hacerme árbitro, yo tenía mucha inclinación, la cual la adquirí solo, porque andaba solo siempre, por el Barcelona. Lamentablemente, el hacerse árbitro, yo siempre le explico a la gente para que lo vean de esta manera, tiene un grave perjuicio en lo que es el fanatismo, más que todo, en el gusto por un equipo, porque te desapasionas totalmente del fútbol, porque si no, no podrías impartir justicia. Entonces, ahora tiene un lado bueno. Yo veo pelear a toda la gente y yo me río, porque yo no logro entender cómo pelean por un equipo de fútbol, que está bien tener un pasatiempo, un hobby, una afición, pero llegar al fanatismo creo que es muy malo. En su época, ¿habían árbitros con mayor tendencia por el amarillo o por el azul? Normalmente el árbitro era muy renuente a hacer pública su afinidad porque vivimos en un entorno complicado de Sudamérica. Pero entre árbitros se conversan. Es que realmente Barcelona es un fenómeno social, es una marca registrada que hay que saber aceptar y manejar. Y numéricamente, si te vas a una simple estadística descriptiva, el porcentaje de barcelonistas es mucho mayor al de melecistas. Y así seas árbitro. Pedro, tengo una última. Sí. Actualmente usted, desde hace mucho tiempo es profesor catedrático en la Escuela Superior Politécnica.
Lo soy. Tuve un parón de 2 años y medio en que me llamaron de la Universidad de Guayaquil para ser el director docente de toda la universidad. Estuve acompañando eso durante 2 años y medio casi, y el 5 de abril regresé a tiempo completo a mi universidad. Ya. En la actualidad, ¿cuál es su materia la que imparte? Toda la vida del área de matemáticas. Matemáticas. Sí, toda la vida. Con razón que usted me saca los números y es muy difícil de pronto, cuando una persona domina los números, los maneja a la perfección, es muy difícil sacarlo de ese ámbito para contestar de otra forma la respuesta, a lo mejor como la que quisiera. Pero en todo caso, yo le agradezco mucho, Pedro. Usted también incursionó en el comentario deportivo. A mí me fascina mucho. Siempre que me llaman estoy ahí por vía telefónica, o me acerco a las cabinas, comparto alguna transmisión, o a veces me invitan al estadio, a la cabina, y yo voy, porque realmente me gusta muchísimo. Pedro, nos podemos quedar conversando de aquí toda la mañana, toda la tarde, hasta la noche. Hay mucho. Pero le agradezco mucho, Pedro, por su amabilidad. Primero, por haber sacado un espacio en su tiempo que es muy, muy difícil poderlo encontrar. Estoy a las órdenes. En estas últimas 2 semanas lo he llamado a Pedro Ramos en 4 oportunidades. Las 4 me ha contestado. Siempre en las 4. En las 4 me ha contestado y he tenido la oportunidad de hacerle extensiva esta invitación que hoy creo que nos ha despejado muchas dudas. Pedro, le repito, le agradezco mucho por su presencia, por su participación. Éxitos que seguramente van a venir mucho más en la actual tarea que se desenvuelve, y gracias, reitero, por su presencia aquí en Super K800. Muchas gracias a usted, siempre es una linda oportunidad, estoy a las órdenes para cuando se pueda seguir conversando, ¿no? Muchas gracias, nos vamos. Don Pedro Senatore Ramos de Santis estuvo aquí en Ecos del Deporte de Super K800 y la prensa 100.1 en FM.